amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy voy a hablar sobre este instrumento que es la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué la cruz? Recordemos que Jesús murió en ella y era necesario que Él muriera en una cruz. ¿Por qué en una cruz? Vemos una parte horizontal y una parte vertical. Horizontal se comunica con Dios Padre y horizontal con la humanidad, con cada uno de nosotros. La cruz, como les dije, es un instrumento de muerte donde condenaban a las personas y su fin era la muerte. Entonces es una persona que moría en la cruz, era una persona maldita y su familia caía en maldición también, él y toda su familia. Por eso Jesús tenía que morir en la cruz para tomar nuestro lugar. Nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte, una muerte eterna, pero Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros gocemos de vida eterna. Entonces la cruz es un instrumento para nuestra salvación. Es el mensaje del plan de salvación para nuestras vidas. Por eso necesitamos enfocarnos siempre en la cruz. Hoy nuestro tema va a ser el poder de la cruz y sus beneficios. Se pintó de dorado. ¿Por qué es dorado? Porque el dorado significa el oro. Y la cruz para un cristiano es muy valiosa. ¿Por qué? Porque ahí está representada todas las promesas de Dios, todos los beneficios, todas las bendiciones. Y es a través de la cruz. Sin la cruz no hay nada. Entonces en la cruz está el poder. Está la mano de Dios extendida sobre cada persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal. Vamos a buscar Isaías 53 y lo vamos a leer del 4 al 5. Padre Celestial, te doy toda la gloria, toda la honra a ti. Señor, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y comprender lo que hiciste en la cruz del Calvario, lo que hizo tu Hijo Jesús, Señor, que a través de esa cruz, Señor, o esta cruz, están todos nuestros beneficios, están represadas todas las promesas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya lo tenemos y nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el 6 dice, mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén y amén. Aquí Jesús, por eso a través de la cruz, cargó ¿qué? Nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, lo cargó todo. Pero a través de esta cruz vamos a recibir grandes beneficios. Cuando aceptamos a Jesús, cuando caminamos con Él, cuando dejamos esa vieja naturaleza. Por eso es importante la cruz, el poder de la cruz. Vamos a buscar
Romanos 8:32. Entonces, primer beneficio, la cruz es la fuente de toda provisión. Repitan conmigo, la cruz es la fuente de toda provisión. Busquemos Romanos capítulo 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Veamos aquí este versículo. Si nuestro Padre no escatimó a su Hijo, una palabra, no lo negó, lo entregó, ¿cuánto será que nos va a dar? Todas las cosas. Cualquier cosa que necesitemos, Él nos va a dar. Si estamos escasos de salud, nos va a dar salud. Si estamos escasos en provisión, nos va a dar provisión. Tenemos que tenerlo claro que todo lo hizo a través de la cruz. Sin la muerte de Cristo Jesús, sin derramamiento de su sangre, no hay remisión de pecados. Remisión es quitar el pecado. Por eso Jesús necesitaba presentarse como ese cordero en sacrificio. Recordemos que en el Antiguo Testamento se ofrecía un animal por el pecado que uno cometía. Y sacrificaban ese animal, ya sea un cordero, un buey o una paloma, de acuerdo a los recursos de la persona. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Jesús se presentó como ese cordero inmolado, para que a través de la cruz recibiésemos la provisión que necesitemos. Entonces, primer beneficio, la cruz es la fuente de toda provisión. Segundo, en la cruz Jesús derrotó a Satanás. Busquemos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Veamos aquí la cruz nuevamente. Entonces Jesús derrotó a Satanás y a todos sus demonios y los exhibió públicamente. Derrotados. Una palabra, Satanás fue destronado. Y recordemos, si Jesús está en mí, entonces mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Si Jesús está en nosotros, Satanás está bajo nuestros pies, está pisoteado. Está bajo los pies de Cristo, y si está los pies de Cristo, está bajo nuestros pies también. En una palabra, Satanás no nos puede hacer ningún daño, salvo que le abramos puertas y pequemos. Ahí sí el enemigo puede tomar control de nuestras vidas. Pero mientras que nos mantengamos conectados con Cristo Jesús, conectados con la cruz, no quiere decir que esta cruz tengo que cargarla aquí como un collar. No necesariamente, o tener a un sitio, no, que la cruz es la que me va a proteger. No. El que nos protege es Jesús, que protege mi relación con Él, mi caminar con Él. Esa es nuestra protección. Si Jesús está en mí, es el que me va a proteger. Una cruz como tal, no. Una cruz lo podemos ver encima de una casa y vamos a identificar que es una iglesia. Pero el significado es muerte. Entonces tenemos que entender que Satanás fue destronado completamente. El Señor lo despojó de ese poder
que tenía sobre la humanidad. Uy, pero ¿cómo así? Pero entonces la gente que todas esas guerras, que todo eso, no, es que el Señor vino a traernos libertad a aquellos que hemos aceptado su amor, su sacrificio. El Señor nos hizo libres, es a nosotros. Y el Señor está esperando que muchos sean libres, que vengan a la cruz, que vengan a Él para hacerlos completamente libres. Así como me hizo libre, también te va a hacer completamente libre, pero necesitas venir a la cruz. Tercero, en la cruz se llevó toda enfermedad. Repitan conmigo, en la cruz Jesús se llevó toda enfermedad. Y volvamos a Isaías capítulo 53, 5. Y nos dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Volvamos a repetir, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es importante aprender estos pasajes. Si llegas enfermedad a tu vida, ya tienes el poder de desatar esa sanidad para tu cuerpo. Es declarar la palabra. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él se llevó toda enfermedad en la cruz. Y ahí también nos habla del perdón de pecados. Él se cargó todo pecado aquí en la cruz. Y eso tenemos que entenderlo. Fue en la cruz donde Él clavó todos esos pecados de la humanidad, de cada uno de nosotros. Recordemos en Colosenses, incluso en Colosenses nos habla, en el 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros teníamos un acta de decretos donde estaban todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo Jesús? La clavó aquí en la cruz. Impresionante. Ahora tenemos que nosotros venir a Él y ya. Todos nuestros pecados fueron clavados aquí, borrados. El Señor quitó el pecado en cada uno de nosotros cuando venimos a Él. Por eso es importante venir a Él, entregarle la vida a Él, que haya un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, un estilo de vida, no por una emoción. No, una emoción es por un momento y pasó. Pero cuando yo tomo la decisión por Cristo Jesús, debe ser permanente. Y el Señor hace la obra. El Señor conoce nuestro corazón. Por eso necesitamos venir a Él, para que Él rompa, más adelante lo voy a hablar, el pecado, lo que gobierna nuestra vida. Entonces, también dice, y hay paz con Dios. En una palabra, aquí en la cruz el Señor nos trae esa paz sobrenatural. Incluso en Isaías 26:3 nos habla que el que persevera en la palabra, el Señor nos guardará en completa paz. Busquemos Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros perseveramos en el Señor, hay una completa paz. No hay parcial, no es un poquitico de paz, es una paz completa, pero todo es a través de la cruz. Tenemos que entender esto. En la cruz es donde vamos a recibir
todos los beneficios, todas las bendiciones. Es ahí. No hay otro lugar. Sin la cruz no hay sacrificio, no hay entrega, no hay nada. Recordemos Jesús cuando habló: el que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame todos los días. Todos los días tenemos que coger la cruz. Es una palabra que quiere decir sacrificar esa vieja naturaleza en cada uno de nosotros. Morir a nuestro ego, morir a nuestros planes, morir incluso a nuestros proyectos, o colocárselos delante del Señor. Cuando nosotros colocamos esos proyectos delante de Dios, el Señor dice sí o no. Por eso es importante, eso es morir. Es tomar la cruz. Como les dijo, en la cruz es muerte. Es un instrumento de muerte. Una palabra, allá debemos morir. Aquí en la cruz debemos morir. Sanidad. Recordemos en Juan capítulo 6, 2. Dice que venían muchas multitudes porque Jesús sanaba a todos. Señor, trae sanidad. Es importante eso. Señor lo hizo por amor a cada uno de nosotros. 4. Jesús se hizo pecado para que seamos justificados. Me gusta esto. Repitan conmigo. Jesús se hizo pecado para que seamos justificados. No, pero es que tipo mató, violó, asesinó a muchos jóvenes. Mire, es que si esta persona vino a Cristo Jesús, ya es justificado. Es una persona justa. No, pero ¿cómo puede ser una persona justa si mire todo el mal que hizo? Si vino a Cristo Jesús, vino a la cruz, a Cristo Jesús, hay remisión de pecados. El Señor removió eso. El Señor rompió esa naturaleza pecaminosa en esa persona. Así como la rompe en esa persona, la rompe en ti y la rompió en mí. Él rompió esa naturaleza pecaminosa. Tenía que destruir el pecado en cada uno de nosotros. La raíz del pecado. Eso es lo que influenciaba para que pequemos. El Señor lo rompió, por eso necesitaba morir en la cruz. Porque ahí clavó todos nuestros pecados. Ahí nos hace nuevas personas. Aquí es donde nacemos espiritualmente. Hay un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es cuando la simiente de Jesucristo está en cada uno de nosotros. Y si la simiente de Jesucristo está en cada uno de nosotros, el Señor nos exige que debemos andar en santidad. Repitan conmigo, santidad. Pero esa santidad la vamos adquiriendo poco a poco. Es una santificación progresiva. Y para buscar esa santificación progresiva necesitamos buscar de Dios. Todos los días. No hoy sí, mañana no. Es todos los días. Y vamos a encontrar esa paz y nos vamos a ver unas personas completamente santos. Tú eres santo, tú eres ya justificado por la sangre de Jesús. Satanás de pronto te trae a colación tus pecados pasados. Dígale, ¿sabe qué? Satanás, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, he sido redimido, he sido comprado. Mis pecados ya han sido perdonados. Eso es lo que tenemos que hablarle a Satanás, porque él es sutil y él quiere traernos a condenación. Y nosotros tenemos que tomar esa autoridad, reconocer que Jesús ya nos redimió de toda maldición, de todo pecado, y ya somos personas justificadas y hemos sido lavados con la sangre de Jesús y ya somos santos. ¿Eres santo? Por la sangre de Jesús. Por eso necesitamos venir a Él. Entonces Él tomó esa naturaleza pecaminosa de nosotros
y colocó su naturaleza divina en cada uno de nosotros. Nos vistió con su traje de justicia. Ya nos colocó como un manto de justicia en cada uno de nosotros. Por eso debemos estar agradecidos, adorando al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y quinto, Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Gálatas 3:13. Busquemos Gálatas 3:13. Y nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Ruina, enfermedad y muerte. 3. Ruina, enfermedad y muerte. Por eso Jesús necesitaba morir aquí en la cruz. Porque aquí fue donde nos redimió de toda maldición. Si estás enfermo, repita conmigo, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, he sido completamente sano. Eres una persona sana, libre de toda enfermedad, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y las bendiciones de Abraham nos pertenecen. Y la bendición de Abraham es prosperidad, sanidad, liberación y vida en abundancia. El momento de aceptar a Jesús, de entregarle la vida a Cristo Jesús, entró vida a tu ser. Por eso las personas necesitan de Cristo Jesús, porque Jesús lo habló, lo dijo y lo dice en las Escrituras, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. En Él hay vida. Y si Jesús entró dentro de nosotros, tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos que entender esta parte. Y el enemigo a veces toma ventaja de cada uno de nosotros porque no declaramos y porque no sabemos lo que pasó aquí en la cruz del Calvario. No simplemente murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y ya. No, Él hizo grandes cosas y Él cumplió todas las promesas para que nosotros las alcancemos. Por eso es importante hablar de la cruz, del poder de la cruz y sus beneficios. Toda persona que moría en la cruz acarreaba maldición. Y su familia también. Pero tú, en el momento de haber aceptado a Jesús, ya eres bendición. Eres bendito. Las bendiciones ya no están en tu vida. Y vamos a orar. Y vamos a renunciar a toda maldición. Porque las maldiciones, hay enfermedad. Enfermedad tras enfermedad. Personas que tienen problemas mentales. Personas que tienen cáncer. Personas que tienen artritis. Personas que tienen alergias en sus cuerpos. En Deuteronomio capítulo 28, del 16 en adelante, habla de muchas enfermedades. Cielos cerrados, como un bronce. Son maldiciones, pero Jesús nos vino a redimir de toda maldición. Por eso necesitamos levantarnos y creer en el mensaje de la salvación. Van a repetir conmigo. Digan, Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra.
Gracias, Señor, por este mensaje de la cruz. Gracias, Señor, porque a través de la cruz recibo todos los beneficios, todas las bendiciones. Señor, renuncio a toda maldición de enfermedad, de ruina, de muerte, y acepto, Señor, el mensaje de la salvación. Acepto a tu Hijo como tu Señor y Salvador personal. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me hiciste libre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son cada día más. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.